Y darle alabanza y darle gloria a Dios también. Así que bueno, vamos a empezar cantando Has ganado la victoria. ¿No? Pues va. Has ganado la victoria para mí. Has pecado, has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Sé que en ti. Sé que en ti yo puedo vivir confiado. A tu lado seguro estaré yo no temor. Que puedo mis labios sellar. Por siempre tu nombre alabaré. No callaré, te seguiré hasta el final. Proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, alma eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, alma eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza. Vamos a darle alabanza al Señor en esta noche, aleluya, santo. Te adoramos a ti, Jesús. Aleluya, vamos a estar adorando al Señor con mi fortaleza. Aleluya, santo. 3, va. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel, perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Vamos, Señor, llegas a los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres Señor. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna.
gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel, perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí, tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad nunca fallará. Vamos a orar al Señor en esta noche con nuestros labios y brazos, aleluya. Te adoramos, Señor, bendecimos tu presencia en esta noche, aleluya, santo. Bueno, esta noche vamos a estar orando, vamos a estar levantando nuestras peticiones delante de Dios. Vamos a confiar en un Dios de lo imposible, que tiene el poder para poder cambiar las vidas, para poder abrir puertas de trabajo, para poder sanar enfermedades y restaurar una familia, y todo lo que nosotros le pidamos a Dios creyendo y confiando en Él, podemos tenerlo por seguro que lo vamos a recibir si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo. Así que quería invitarte, si tenés alguna petición especial por la cual querés que oremos, vamos a estar levantando en oración esta noche. Si alguien quiere levantar su mano. Salud, buen viaje. Amén. Yo para mejorarme el golpe de la rodilla. Amén. Amén. Por trabajo, salud y agradecer las puertas de trabajo que se abren. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bueno, buenísimo. Dios responde a las oraciones. Quiero contarte un testimonio de algo que Dios está haciendo aquí. El viernes pasado oramos por Diego, que tenía dificultades para caminar. Confiamos en Dios, Él tomó una decisión delante de Dios y Dios empezó a hacer su milagro. Él andaba en bicicleta, no podía caminar, tenía mucho dolor, y hoy nos estaba contando que se fue caminando unas 10 cuadras más o menos. No podía caminar. Hoy, ayer y hoy me levanté con los pies mal. Por estos días estaba caminando. Hoy te levantaste mal. Ayer y hoy. Ah, Pero anteriormente anteriormente estás caminando. Me puse a caminar de acá de mi casa, que sería hasta Luché, hasta la Fademar, sería 5 cuadras. Amén. Caminé 5 cuadras sin cansarme como nunca. Y encima parado, que yo no puedo estar parado ni que me maten. Y estuve parado atrás del colectivo. Amén. Y viajé parado. Y me vine parado. Bueno, oramos a Dios, confiamos en Dios, y bueno, Dios está haciendo su milagro, así que bueno, yo confío en que Dios responde. He pedido muchas veces cosas a Dios y Dios ha respondido. Y a mí se me cerró la Quizás no en úlcera. el momento, Amén. pero Dios en su tiempo. La úlcera. sí. Amén, amén. ¿Te acordás? Sí, Como sí. tenía abierto. Sí. ¿En No, el ella, brazo? Vivi no podía dormir, tomaba pastillas. Exacto. Hoy ya no tomaba 7 pastillas. años, hace un año que no tomo las pastillas. Gloria a Dios. Amén. Así que bueno. Y la úlcera en la pierna. No importa la necesidad que tengas en esta noche, si se la presentás delante de Dios y confías, Dios puede responder. Así que bueno, vamos a estar orando por las conferencias que tenemos la semana que viene, que Dios nos dé favor, por cada casa por casa, en Devoto, en Villa Fiorito, bueno, acá en Francisco Álvarez, y que Dios bendiga este servicio y que busque a nuestro hermano Juan y que Dios nos hable a través de su vida. Así que bueno, en el nombre de Jesús vamos a pedirle a Dios. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia para darte gracias por poder estar reunidos una vez más.
te pedimos en esta noche, Señor, que te involucres en cada una de nuestras vidas, que traigas sanidad, que traigas puertas de trabajo, puertas de vivienda, que guardes a Vivi en su viaje, Señor, que bendigas a cada familia, Señor, que fielmente cada viernes se reúne en este lugar. Bendice las conferencias que tenemos por delante, Señor. Bendice la predicación de tu palabra esta noche. Unge a nuestro hermano Juan, Señor. Ministranos, sana nuestras enfermedades, calma nuestras dolencias, Señor. Haz un milagro en la vida de Alex, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este servicio en tus manos, Señor. Creemos y confiamos en ti, Señor, y esperamos que tú derrames tu gloria sobre nuestras vidas y corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya, santo Dios, te alabamos, Padre. Buenas noches. Arriba. Y vamos a estar pasando a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Juan. Lo pones en la cama. Lean acá y sillitas igual. Están durmiendo. Sí, está durmiendo, están durmiendo los dos. Ahí está Ahora. Natalia, no sé de A qué ver, son. Nati. No te quede más cómodo. ¿Qué significa? Javi, ahí está Natalia y Sol. Para que le dé el perrito acá. Pero que vengan, pero que vengan con ella, Nati. si no está sola. No pasa nada, Vivi, déjalo ahí. Está. Sí, sí, no pasa nada. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Va a ser algo medio íntimo, pues somos pocos. Está bueno, ¿sí? Hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes para nosotros creyentes, que es la oración. ¿Sí? La oración es una fuerza poderosa que tenemos, es una de las principales armas que Dios nos da a nosotros. Vamos a ver un gran hombre de guerra que lo tuve como ejemplo para que nos ayude, pero hay una oración que Dios nos hace a nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver que está en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, una carta hecha por el apóstol San Pablo, donde nos muestra cómo Dios nos ruega, ¿no? Y dice así, miren, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno. Cada vez que el apóstol Pablo escribe por Dios mismo, es como si Dios de rodillas nos estaría rogando a nosotros, a cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, hace mención a través del Espíritu Santo, del Espíritu que Dios le dio la oportunidad de predicarnos a nosotros. Es una palabra inspirada por Dios, es una palabra aceptada por Dios, y aquí Dios de rodillas nos está pidiendo algo, ¿no? Ahora, cuando nosotros oramos y decimos, por favor, Señor, te pido, venimos con necesidades, por enfermedades, por liberación, por salvación, queremos que Dios nos escuche. Ahora es Dios quien quiere que nosotros nos escuchemos a Él, ¿sí? ¿Por qué es necesario esta primera parte? Porque cuando nosotros escuchamos la voluntad de Dios y lo que Él quiere hacia nuestras vidas, eso nosotros hacemos que Dios nos escuche luego en nuestras necesidades. Y aquí el apóstol Pablo dice que nos está rogando, ¿no? Como que si Dios de rodillas nos está diciendo que hagamos un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había sacrificios, ¿no? Pero esos sacrificios no eran voluntarios. ¿Por qué? Porque ningún corderito se prestaba a que lo sacrificaran por los pecados del pueblo. Este es un sacrificio vivo. Nosotros mismos, por nuestra voluntad, nos presentamos como un sacrificio a Dios.
como un sacrificio de alabanza, y decimos, Señor, aquí estamos nosotros en un sacrificio vivo. Y presentarnos como un sacrificio vivo a Dios, para que ustedes tengan un entendimiento, no es darle algo a Dios que ya le pertenece. Porque cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, cuando nosotros aceptamos la existencia de Dios y vivimos por fe, nosotros ya le pertenecemos a Dios. Entonces no le podemos dar a Dios algo que ya le pertenece, sino tenemos que sacar las manos de lo que le pertenece a Dios. Ya no podemos decir, es mi vida, hago lo que se me antoja, camino por mis propias fuerzas, por mi propia voluntad, camino por mis propios conocimientos. No, nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo y decimos, Señor, aquí estamos. Es tu voluntad, nos presentamos ante Dios y entonces sacamos la mano de nuestras vidas y las entregamos a Dios. Eso sería un sacrificio vivo. Cuando el apóstol Pablo nos dice, ¿no?, rogando a través, hablando por Dios mismo, cuando nosotros nos presentamos así como un sacrificio vivo, creyendo en que están nuestras fuerzas, nuestra voluntad en las manos de Dios, recibimos una transformación espiritual, ¿no? Entonces, en esa transformación de vivir por fe y aceptar la palabra de Dios, aceptar lo que Dios nos da, empezamos a disfrutar un descanso, una paz, porque decimos, bueno, está bien, no es con mi fuerza, es la voluntad, es la fuerza de Dios. Entonces, al pertenecer a Dios, ya nosotros abrimos las puertas de los recursos que Dios tiene para nosotros. Es la parte que más me costó a mí como hombre, soltar mis fuerzas, soltar mi voluntad y dejar que Dios obrara. Fue una lucha bastante importante. Pero ustedes tienen que entender que estar dentro del Evangelio es una guerra espiritual, es una batalla por el alma del hombre, una batalla por nuestra alma. Es el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Es blanco o negro. Entonces, nosotros, por voluntad, porque a nadie lo sacamos de la casa de los pelos, no, por voluntad vinieron ustedes a escuchar y para pertenecer al reino de la luz. Bueno, entonces estamos en el reino de la luz, entonces nosotros tenemos que escuchar y saber la voluntad de Dios. Porque cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús le recriminaba, ¿no?, y le enfrentaba al diablo y le decía, escrito está. Ahora nosotros tenemos que tener conocimiento de la Biblia para decirle al diablo, escrito está la voluntad de Dios. Entonces Él no nos puede tocar, no nos puede hacer daño. Entonces cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar la voluntad de Dios, esa guerra espiritual, esa batalla diaria que tenemos, pues es una batalla diaria. Fíjense en ustedes que todas las personas que hoy no vinieron y que conocen, que están creciendo y que están viniendo a estas reuniones, ellos no es que no vinieron porque... No, están enfrentando una batalla. Están en plena guerra espiritual. Entonces, cuando la batalla que enfrentamos diariamente, nosotros soltamos y damos lugar a Dios, he aprendido yo que siempre vamos a cantar victoria. He puesto como ejemplo de la oración, de la voluntad de Dios, es que nosotros nos entregamos como un sacrificio vivo. Entonces nosotros, entregar como un sacrificio vivo, ya nos entregamos a Dios, pertenecemos a Dios, y Dios baja los recursos, baja su fuerza y su poder para poder sanarnos, restaurarnos, que crezcamos espiritualmente, pertenecemos al reino, somos adoptados, somos hijos, no tenemos ninguna diferencia con el pueblo de Dios, escogido de Dios, que son los israelitas. Ya tenemos igualdad de condiciones, inclusive con el mismo Jesucristo estamos en igualdad de condiciones. Porque Jesús nos llama hermanos a nosotros.
¿Me entienden? Bueno, ahora, he elegido como ejemplo a un hombre que realmente se paró en batalla, un hombre de guerra, que es el rey David. Es un hombre, en la historia lo marca como un hombre que él, si vos te ponías adelante y vos eras el enemigo de él, te arrancaba la cabeza de una. Era un hombre que se la jugaba, pero era un hombre que realmente, si bien era un hombre valiente, se daba cuenta que si él no tenía a Dios en su vida no hacía nada. Las decisiones que él tomó por su propia voluntad fue el fracaso de su vida, el mayor fracaso de su vida. Y es un hombre que prácticamente fue perseguido en toda su vida. Entonces a él vemos que en este salmo que vamos a leer ahora, los salmos son oraciones que nos ayudan mucho a nosotros en tiempo de prueba, en tiempo de lucha. Son lamentaciones también, ¿no? Entonces son himnos. Entonces estos himnos, estos salmos que escribió el mismo rey David, nos ayuda a nosotros cómo presentarnos en oración delante de Dios cuando somos perseguidos. Casualmente la última reunión que tuvimos acá, cuando volvíamos a nuestro domicilio con el hermano Gustavo, yo le decía, ¿no?, un versículo que lo tenía presente y él me ayudó a memorizarlo, y dice que aquel que quiera vivir piadosamente va a ser perseguido en Cristo. Aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a ser perseguido. Vos estás en el Evangelio, vas a ser perseguido. Pero no tengas miedo, porque si el diablo tiene poder, Dios tiene todo poder. Uno de los nombres de Dios es todopoderoso. Amén. Entonces, si a nosotros nos pasa algo es porque Dios lo permite, pero es una prueba en el medio de la batalla, en el medio de la lucha. Entonces, vamos a ver cómo oraba este rey David, ¿no? Dice así, el Salmo 143. El Salmo 143, vamos a empezar con el versículo 1 y 2. Fíjese cómo empieza el versículo, ¿no? Dice, oh Jehová, oye mi oración. Aquí está la declaración, oye mi oración. Escucha mis ruegos. Está rogando a Dios en oración. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Cuando el rey David está orando aquí, dice, respóndeme por tu verdad. La palabra verdad traducida en el hebreo es fidelidad. Este hombre sabía que Dios es fiel, y ora por la justicia de Dios. La justicia divina, no la justicia del hombre, una justicia perfecta, donde Dios nunca tiene por inocente al culpable. Entonces, pero era un rey, si bien que estaba en el Antiguo Testamento y estaba bajo la ley, no sobre la gracia, este hombre, cuando leemos la carta a los hebreos, está en la lista de los que fueron justificados por la fe. Entonces, este hombre fue justificado por la fe en Dios. Y en el segundo versículo que hemos leído, dice, no entres en juicio con tu siervo. Es como que se reconoce un hombre pecador. Es muy importante reconocernos delante de Dios que somos pecadores. Es algo muy importante delante de Dios, porque eso es la base de la humildad del creyente, ¿no? Entonces, es como que aquí el rey David pide zafar, porque dice, Señor, por favor, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Está diciendo que absolutamente nadie, ninguna persona se puede justificar delante de Dios por su pecado. Ninguno. Y sigue aquí donde el rey David muestra cuál es el motivo de la oración. Y dice en el versículo 3, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Este hombre estaba en aflicción realmente, ¿no? Como oraba a Dios. Y el versículo 4, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Aquí vemos donde este hombre, si bien era un hombre valiente, valeroso, era un hombre que realmente él sabía a qué Dios servía, pero también él se veía
como una persona que podría haber sido autosuficiente, porque era un hombre de guerra, un hombre que realmente el tipo iba a la guerra, iba directamente a matar o morir, no le importaba. Él era un tipo que sabía lo que quería y con la fe que iba ganaba las batallas. Y de hecho tanta sangre tenía en sus manos que Dios no le dejó hacer el templo. Pero aún así la fe que él estaba lo justificaba. Aquí en el versículo 5 dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Cuando dice me acordé en los días antiguos, está usando la memoria. Por ejemplo, lo tenemos a Diego acá y dice: Señor, me acuerdo esos 5 días que yo caminé, me acuerdo esos días o esas 5 horas que caminé, como dijo, esas 5 cuadras que caminé, me acuerdo, y ahora está con dolor hace 2 días. Entonces él lo que tiene que hacer en memoria traer lo que Dios hizo en esos días. Cualquier milagro de sanidad o liberación o restauración que Dios haya hecho en su vida, es bueno traer a la memoria. ¿Por qué? Porque eso hace que confiemos en Dios, porque si Dios te sacó de una, te puede sacar de la próxima. Claro. El rey David no tuvo una liberación de Egipto en el día de las Pascuas, por ejemplo, cuando fue liberado el pueblo de Israel de los egipcios. Pero él sabía en memoria de lo que Dios había hecho por el pueblo, que él tenía a su cargo ahora. Entonces, este rey dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en las obras de tus manos. La palabra meditar significa pensar profundo. Es como que decir, bueno, yo me concentro en Dios, dejo todas mis pensamientos de lado, pero me concentro en un solo pensamiento, en Dios, me enfoco en Dios, en la necesidad que yo tengo, soy específico y me enfoco en Dios, en un pensamiento profundo. Y reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Cuántos vemos las manos de Dios en esta vida? En la creación, por ejemplo. Reflexionaba en las obras de tus manos. Dios ha hecho una obra increíble aquí en este mundo. Vemos el cielo alfombrado de estrellas, vemos que hay algo sobrenatural en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vemos el poder de Dios, el poder absoluto de la creación en Dios, ¿qué podemos pensar mal de Dios que Él no puede hacer en favor nuestro? Dice: respóndeme pronto, oh Jehová. Vemos la aflicción del hombre en el versículo 7, ¿no? Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No esconda de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que desciendan a la sepultura. Cuando vemos aquí la oración de este hombre, era una buena herencia que le dejó al rey Salomón, que era su hijo, donde Dios le dijo a Salomón: si humillare mi pueblo y buscar en mi rostro. Dios mismo le decía cómo tenía que orar a Salomón, buscando el rostro de Dios. Y aquí el padre de Salomón, el rey David, dice: respóndeme pronto, Jehová. Y dice: desmaya mi alma y no venga a ser semejante a lo que desciende en la sepultura, donde dice: no esconda de mí tu rostro. Él le exige a Dios: Señor, no esconda de mí tu rostro. Señor, por favor, respóndeme, estoy angustiado, estoy en necesidad, estoy afligido. Hay una parte donde en la carta de Santiago, vamos a ver Santiago 5, Santiago 5:13, sí, 5:13, donde Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en aflicción, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en angustia, cuando estamos en desesperación. ¿Sí? Miren lo que dice la salida que nos dice Dios para nosotros. Santiago 5:13. Aquí, 5:13. ¿Van a escuchar? Amén. No se me desmayen, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hace una pregunta aquí, ¿no? El apóstol. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Simple, cortito y al pie. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Ven? La respuesta de la aflicción. No te dice que tenés que pararte de cabeza, que tenés que hacer una peregrinación como toda esa gente pobre que va a caminar
este fin de semana se está cortito, al pie. Haga oración. ¿Sí? Seguimos leyendo. El versículo 8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Cuando está diciendo hazme oír por la mañana su misericordia, no es la oración del final del día para que Dios nos libere de nuestros pecados que hemos cometido durante el día, sino es prevenir a la mañana en oración los pecados que vamos a cometer. ¿Me entienden? ¿Cuál es la diferencia? Empezar a la mañana en oración, entregándole el día de nuestra familia, nuestros hijos, nuestras propias vidas. Por la mañana, este hombre aquí cuando dice hazme oír por la mañana, es como que él estuvo orando toda la noche, como diciéndome: Señor, yo oro, clamo bajo el cielo, la tierra, yo pido, clamo al Señor, por favor, pero cuando llega la mañana quiero ver la salida. Entonces es muy importante orar a la mañana, es importantísimo. Yo tuve una lucha tremenda para orar a la mañana, pero tremenda, porque cuesta entregar a la mañana, pero tu día cambia, ¿entiendes? Tu día cambia. Dice: porque a ti he elevado mi alma. Aquí cuando dice porque a ti he elevado mi alma, uno de los nombres de Dios es el Altísimo. Entonces como que el orador, el salmista, se eleva hacia esa altura a buscar la presencia de Dios. Dice: libérame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Refugiarse en Dios es como decir, estás en medio de una tormenta, es mi Dios. Es muy importante que hagamos a Dios personal. Aquí el salmista dice: tú eres mi Dios. Y yo es algo que le digo todos los días a Dios. Le digo: Señor, tú eres mi Dios. Hacerlo personal a Dios es muy importante. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El espíritu de Dios siempre es bueno. Dios es bueno siempre. Gracias a Dios por su misericordia. Porque hubo un día que estamos todos yéndonos al infierno. Estamos en tinieblas, no entendíamos. Y Él por su gran amor, por su misericordia, nos buscó, nos reconcilió, nos compró, nos guardó. Él nos aseguró para que nosotros pudiéramos alcanzar lo que hoy en día muchos no pueden. Que es su presencia. ¿Entienden? Amén. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Dios es el que vivifica. El que vivifica. ¿Por qué? Porque cuando vos no conoces a Dios y estás en tinieblas, existís. Pero cuando estás dentro de la voluntad de Dios, vivís. Una cosa es existir, otra cosa es vivir. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Aquí empieza directamente como empezamos al principio, donde él se ve perseguido, porque el alma es el objetivo de Dios y también es el objetivo del enemigo. ¿Entienden? Por eso él aclara, dice: destruirás a todos los adversarios de mi alma. Él no le da importancia a su cuerpo, no le da importancia a su espíritu, sino le da importancia a su psicología, a su alma, a su entendimiento. Presentar una batalla, ponerse en primera línea y saber a qué Dios servimos, eso trae una satisfacción. Miren, anoche tuvimos la reunión de conferencias. Nosotros cuando empezamos con mi señora en conferencias éramos unas 200 personas en el auditorio. Y era un auditorio para 300 personas más o menos. Y éramos 200. Ya después fuimos en crecimiento, ahora estamos tocando los 1000. Entonces, este año me pusieron al frente de esa conferencia. Entonces yo digo, uy, qué responsabilidad. Y me dieron personas para manejar esas conferencias.
Y esas personas son 11. Conmigo sumamos 12. Somos 12 en total. 12 personas para aguantar a 1000 personas. Vean la diferencia. Pero yo, ¿por qué acepté el desafío? No puse excusa, no es mucho, no puedo, no sé, no entiendo, no quiero. No. ¿Por qué? Porque con estas personas yo estuve luchando al lado de ellos todo el año. Yo sé las personas que me van a servir, no a mí, a Dios, que van a estar conmigo, que me van a acompañar. Y uno es Gustavo, mi hermano Gustavo que está acá, es Miguel, que está tomando decisiones este año también impresionante. Entonces yo sé la gente que me va a servir este año para sostener a esas 1000 personas. Son hombres que se ponen en primera línea y son personas que batallan conmigo, ya vienen a batallar en diferentes conferencias. Que saben cómo moverse, cómo saben cómo pelearla, cómo pararse, cómo enfrentar las responsabilidades. Entonces, Dios maneja así, con un puñado de gente, Él hace milagros. ¿Qué les quiero decir con esto? No para alabarnos a nosotros, no decir que somos hombres de guerra, no, para decirle que todos ustedes, cuéntense lo que somos acá, lo que Dios ha elegido para empezar a enfrentar y ganar territorio para Dios, aquí en Francisco Álvarez. Ustedes son los que van a luchar por este pueblo, los que van a luchar por este barrio y empezar a ganar gente para el cielo. Por eso les quiero decir, ustedes nunca minimicen el poder de Dios. Dios con poca gente, con 12 discípulos revolucionó todo el mundo. ¿Entienden? Entonces, tenemos que entender el poder de Dios. Mira, hubo un hombre que fue a una planta atómica a ver el poder que generaba ahí esos átomos, ¿no? Pero se llevó una sorpresa cuando entró a esa planta y vio que la planta atómica no generaba ningún poder, no tenía poder. Lo que descubrió es que en la planta atómica lo que hacía era liberar poder hacia los elementos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que nosotros en sí solos no tenemos ningún poder, pero cuando permitimos que Dios pueda obrar en nosotros, liberamos poder, y podemos, a través del poder de Dios, liberamos el poder de Dios y vamos a ver gente sanada, restaurada, liberada, totalmente transformada para Cristo. ¿Qué es lo que realmente interesa? Este hombre se enfocaba, el rey David, en el alma, en su alma, era perseguido su alma. Nosotros vamos a ser perseguidos, pero hasta lo que Dios permita para que nosotros veamos hasta dónde Dios dice que no nos va a dar ninguna tentación que no podamos soportar. Entonces tenemos que aprender a confiar, pero no a retroceder, sino a confiar y seguir paso a paso enfrentando los avatares que se presentan en nuestras vidas. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo totalmente, bastante complicado, ¿no? Yo hace un tiempo, en mi trabajo me pagaron con un billete de 10 pesos. Yo lo miré, estaba escrito, y digo, no lo leí. Vi que estaba escrito, lo metí en la billetera, pasaron 3-4 días, me senté a desayunar una mañana, como lo hago siempre, y digo, voy a leer. Y dice esto, mire, él decía esto en el versículo. Está escrito en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, 13:7. 13:7. Dice así. Respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces yo lo tomé un versículo como para mí, no lo tomé. Y yo venía orando por mis finanzas, que estaban destruidas, estaba hasta el piso. Pero ¿qué pasó? Como el rey David oraba, ¿no? Oraba con todos los recursos que Dios le dio para orar, pero yo siempre confiando en mi fuerza, orando por mi trabajo, pero confiando en mi fuerza, soy honesto. Y llegó el momento que yo soy muy poco a hablar con él, muy poco de acercarme a mi pastor, muy poco, la verdad que muy poco. Cuando hay una necesidad por algún hermano o alguna persona que recién empieza la iglesia, ahí voy al pastor.
pero en mi intimidad no soy muy comunicativo con mis cosas. Mi señora es más comunicativa y ella ya le había comentado lo que yo estaba pasando al pastor. El pastor ya sabía. Pero entonces yo me acerco y le digo, pastor, estoy hasta el piso. Le digo, la verdad que ya, yo hace 25 años que soy taxista, pasé 2 crisis profundas en mi trabajo, pero ninguna me obligó a cambiar la actividad. Seguí trabajando en el taxi, seguí sustentando a mi familia y seguí adelante. Pero en esas 2 crisis las pasé sin Dios, yo no estaba en Cristo. Ahora me agarró esta tercera crisis. Esta tercera crisis que fue más impactante y peor que la anterior. Entonces yo digo, pasaban los hermanos a dar testimonio en la iglesia, decían, no, el Señor me prosperó, me salió esto, me salió aquello, estoy feliz, estamos en crisis, pero ya a mí me va bien, y yo digo, está al piso, no entiendo, Señor, le digo, yo no veo nada, le digo. Entonces, sabía, tenía paz en mi corazón igual, tenía Pero paz, no pero orabas, bueno. discúlpame, no orabas a la mañana, ¿sí? Sí. Pero escuchá lo que te voy a decir. Escuchá. Entonces yo digo, me tomo de este versículo. ¿Por qué? Porque es como que Dios me decía, vos seguís en crisis, seguí orando. Seguís en crisis, seguí orando. Entonces yo seguía en crisis, seguía orando. Cada vez me enterraba más, pero seguía orando y seguía confiando. Hasta que agarró, se acercó una persona y me dijo, mira, Dios puso en mi corazón que te compré el taxi. Así que el taxi va a ser tuyo. Vas a empezar a laburar para vos. ¿Entendés? Entonces, yo digo, no estoy sorprendido porque yo esperaba una respuesta a Dios. No sabía qué. Claro. No sabía qué. Pero vino el taxi. Lo compramos con mi señora ahora la semana pasada, ya estamos haciendo todos los trámites, ya nos va a entregar, creo que faltan Bendiciones. lo que sea. ¿Me entiendes? Pero yo me agarré de la promesa de Dios, yo me agarré que me dijo, yo ahora no entendés lo que vos estás pasando. Vos decís, bueno, hay hermanos que están declarando finanzas buenas en el medio de la crisis, vos estás en crisis, pero vos tenés que seguir confiando. En algún momento te va a llegar. Amén. ¿Me entienden? Eso es confiar en Dios, esperar en Dios y tener la paz de Dios y saber perseverar, que es lo que más nos cuesta. Pero yo hace años que aprendí eso, ¿me entienden? Pero no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo, pero llega. ¿Por qué? Porque aquí, como dice el versículo, lo que hemos leído, de la fidelidad de Dios. Respóndeme por tu verdad y por tu fidelidad, como dice el versículo, ¿no? Dice, respóndeme por tu verdad y por tu fidelidad. La justicia de Dios, y tenemos que aprender a orar siempre en el Espíritu. En el Antiguo Testamento oraban con el tabernáculo, con el Espíritu. Ahora no, ahora es orar en el Espíritu. Entonces eso es lo que hace que Dios escuche la oración. Pero para eso necesitamos tomar una decisión. En confiar en Dios, en entregarle nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra desesperanza, todas nuestras fuerzas, todas nuestras decisiones. Si vos sabés, y yo sé, cuando tomamos una mala decisión, tenemos una conciencia. Cuando Dios marca el camino, el hombre dice, respóndeme, como dice, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu hijo, yo soy creyente, yo creo en los evangelios, creo en la obra de tus manos, y cambia todo nuestras vidas. Confiar, asegurar, perseverar. Hay todo un proceso en la oración que debemos aprender, hay todo un proceso de confiar, agradar a Dios. A Dios le agrada. Orar es hablar con Dios, es hablar, presentarle a Dios todo lo que a nosotros se nos presenta diariamente es darle nuestro tiempo a Dios. Y yo, por ejemplo, era una persona que, si bien siempre oraba por la mañana, pero no tenía mi lugar de oración porque, bueno, en la habitación dormía mi esposa, en la otra mis hijos, podría haber elegido el comedor, pero yo elegí el habitáculo de trabajo. Yo empezaba orando en mi trabajo, alabando, adorando a Dios en mi trabajo. Y siempre he tenido una finanza
no para arriba, pero estable. Me daba para cubrir todos los gastos y estable. Entonces estaba tranquilo, pero cuando las finanzas se me desplomaron, dije, uy Dios, algo pasó. Pero esa es una prueba, hermanos. Porque si las finanzas no se vienen para abajo, Dios no va a probar mi fidelidad. ¿Qué vas a dejar la iglesia? ¿Vas a dejar de orar? ¿Vas a dejar de preocuparte por las almas? Yo podría haber dicho, Señor, no me da el tiempo para ir a Francisco Álvarez, no me da el tiempo para seguir congregándome los miércoles, no me da el tiempo para ir acá, ir allá, o le hubiera dicho a Dios cualquier excusa. Y dije, no, voy a seguir mi vida de ritmo como estoy hasta ahora. Voy a seguir toda la dinámica espiritual, voy a seguir orando, creyendo, sigo yendo a Francisco Álvarez, sigo haciendo la voluntad tuya, Señor. Y después, ¿qué pasó? Vino el fruto. Igual tengo que laburar, no se crean. Tengo que laburar, Pero no, es para alabar a Dios, todo para presentar y glorificar a Dios. Así que tenemos que aprender a orar, a hablar con Dios, a presentarles nuestras necesidades. Él sabe, pero se las tenemos que declarar, se las tenemos que pedir. No declarar, oh Señor, soy prosperado, doy fruto. No, humildad. Este siervo de Dios, el rey David, siempre oraba en humildad. Porque él dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. No está diciendo, Señor, déjame estar a mí. Hoy me encargo yo del día. Hoy tómate descanso. No, eso a Dios no le agrada. Lo que a Dios le agrada es que confiemos y entreguemos todo en sus manos. Porque Él tiene todos los recursos y tenemos algo que nosotros tenemos que aprender. Y grabártelo en la cabeza. Que Él nos ama. Él nos ama. Así que, así como Él nos ama, tenemos que aprender a amarlo a Él. ¿Sí? Cierro con una historia de un arzobispo que este arzobispo lo que hacía era salir a navegar todas las mañanas, ¿no? Salía a navegar todas las mañanas en su bote y siempre miraba el pronóstico. Pero ¿qué pasó? Ese día no lo miró y se encontró con un naufragio. Con un naufragio que realmente Juan 13, espero que busque el versículo, así ya lo leo. 13, ya cierro, 13. 13:7. Sí. Bueno, este arzobispo salió a navegar, se encontró con un naufragio. ¿Qué pasó en el naufragio? El bote empezó a ir a la deriva hasta que alcanzó la costa, como pudo este arzobispo, y para su asombro estaba un clérigo en la orilla, ¿no? Y le dice el arzobispo al clérigo, uy, me lo mandó Dios, dice, qué bueno, la verdad que, mire, oiga, sufrí un naufragio, necesito que usted me ayude, soy el arzobispo del otro lado de la isla. Entonces el clérigo lo miró todo desahuciado, lo miró en un estado deplorable y le dice, ¿y yo cómo sé que usted es el arzobispo? Dice, no tengo manera de saber que usted es la persona que usted dice que es, de autoridad. Pero no se haga problema, le dice el clérigo al arzobispo. Si usted me responde acerca de la Biblia, voy a saber que usted tiene conocimiento acerca de Dios. Y si usted me responde bien, yo le ofrezco mi ayuda. Y el arzobispo se reincorporó como pudo, le dice, pregunte. Entonces le dice el clérigo al arzobispo, ¿cuántas son las leyes de Dios que le dio a Moisés para el pueblo de Israel? Que luego se difundieron en toda la humanidad. Y entonces el arzobispo, como sabía la respuesta, se incorpora mejor y dice, los mandamientos de Dios son 11, le dice. Y el clérigo se largó una carcajada irónica diciendo, lo enganché, este es un trucho. Y le dice, miren, por las misericordias de Dios, si usted me dice cuál es el 11º mandamiento que Dios le dio a los seres humanos, yo le ofrezco mi ayuda. Y le dice, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13,
versículo 7. Y dice así. Perdón, 13:34. Dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Me entienden? Entonces, el 11º mandamiento que Jesús mismo nos dio a nosotros, que nos amemos unos a otros, que nos pongamos en oración, en batalla, en primera línea por otros. Y eso es lo que vamos a hacer en estas conferencias, porque vamos a dar a luz nuevas iglesias. ¿Cuántas no lo sabemos? Ni dónde tampoco, pero sabemos que vamos a dar a luz. Estamos haciendo. Así que orar es hablar con Dios. Dios responde, en su tiempo responde. Lo único que nos pide a nosotros es que sepamos confiar y perseverar. Por eso cada vez que ustedes vienen acá es porque ganaron una batalla. Porque la Biblia dice que va a haber un momento que todos van a querer oír de Dios, pero ya van a ser juzgados. Ustedes no, porque ustedes hicieron su sacrificio y creyeron. Y para los que creyeron es al cielo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a inclinar el rostro unos minutos más, terminando. ¿Sí? Gracias a Dios, porque la misericordia de Dios es buena. Nosotros no nos creemos santos porque la verdad que no somos santos, pero nuestra voluntad agrada a Dios y en esa voluntad vienen los milagros de Dios. Así que Dios sabe el corazón de cada uno. Nosotros no podemos decir cuál es la persona que está salva y cuál es la persona que no. Se puede ver un poco de actitud en las personas, pero el único que escudriña los corazones es Dios. Y si vos pensaste que estabas salvo y realmente tenés una gota de duda, sería bueno que hoy te presentes a Dios y decirle: Señor, yo quiero ser salvo. Entonces, con todo el rostro inclinado, me gustaría ver la mano, nadie está mirando, la mano arriba, solamente decir: yo quiero la salvación, yo quiero aceptar a Cristo como la luz de mi vida. Amén. Bien, podés bajar esa mano. Gracias a Dios. ¿Alguna vez conociste el Evangelio, pero te diste cuenta que realmente el mundo te atrapó? Eso nos puede pasar a cualquiera, porque el diablo es sutil y es más poderoso que nosotros. Pero, como dije, estando en Cristo Jesús, Dios nos puede guardar de nuestras malas decisiones. Y tomaste la decisión de apartarte y hoy realmente no fuiste un apóstata, pero fuiste en el momento que creíste que Jesús era tu Salvador, te apartaste y ahora querés volver a su camino. Levantá tu mano, quiero orar por vos. Ahora Dios, en su gran misericordia, quiere darnos a entender que tener una relación con Él es confiar en Él, confiar en fe y a batallar el resto de nuestras vidas en su presencia. En su presencia, donde Él realmente nos pide que solamente nosotros confiemos, porque el que hace la obra es Él, el que gana nuestras batallas, nuestras luchas, es Él. Vamos a orar todos juntos, de una manera que oraba este gran hombre de Dios, este siervo de Dios, que aún siendo rey se daba cuenta que aún teniendo un ejército necesitaba de Dios. Así que vamos a orar con fe. Amén. ¿Sí? Vamos a orar así, a ver. Señor, respóndeme por tu verdad, por tu fidelidad, por tu justicia. Reconozco que soy un pecador y por gracia soy justificado por la fe en el sacrificio de tu Hijo, de que tú lo levantaste de los muertos. Señor, estoy en necesidad. Señor, estoy
Estoy derrotado sin ti. derrotado sin ti. Solo tú Solo tú puedes sacarme de esto. puedes salvarme. Oro con fe Oro con fe y en el nombre en el de nombre Jesús, de Jesús. dándote gracias Dándote gracias por este día por este día, y por el día de mañana. por el día de mañana. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque tú me dejas porque tú me dejas pelear pelear la buena en batalla la buena batalla de la fe. de la fe. Ahora vamos a orar cada uno en su necesidad. A ver, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias, Señor. Tengo una necesidad, Señor, que tú, Señor, mi Dios, traiga liberación ahora mismo aquí, Señor, traiga sanidad, Señor, traiga restauración. Que no nos vayamos, Señor, como vinimos, sino que nos vayamos llenos de gloria en tu nombre, de tu rostro, Señor. Que realmente seamos luz, Señor, para este pueblo y para todos los que nos conocen, Señor. Presentamos batallas, nos ponemos en primera línea porque sabemos que tú, Señor, estás al frente, estás en la retaguardia, estás en nuestros costados, Señor, y nos guardas con tu poderoso poder, Señor mi Dios. Tus ojos están abiertos y tus oídos están atentos a esta oración, Señor. Porque nosotros vamos a confiar en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Israel, bendiciendo a tu pueblo, Señor. Y trayendo, Señor, los recursos del cielo para lo que estamos aquí en la tierra, Señor. Predicando el Evangelio, guardando nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, Señor. Y agradecidos, Señor, por lo que tú nos das día a día, Señor. Ayúdanos a no afanarnos, Señor, por el mañana, sino a vivir el presente en ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Está bien? Bueno, chicos, vamos a cerrar. Vamos a orar por las delicias que vamos a disfrutar ahora. Una buena pixita. Que Dios proveyó. Así que Gustavo ora por los alimentos como siempre. Dios te lo gracias, Señor, tu palabra, tu tiempo, Señor, que compartir. Oramos, Señor, a ti, pedimos, Padre, sobre tus alimentos, Señor, que tú los bendiga y bendiga a los padres. En el nombre de Jesús. Amén.